Muchas gracias. De manera puntual, los elementos que estamos aportando como prueba son las responsabilidades del secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, en tanto los encargos que puntualmente le designa la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto presidente del Consejo de Salud General, lo que determina la Ley Orgánica del Servicio Público Federal, y contrastamos lo que hizo contra lo que dejó de hacer y contra lo que debió haber hecho. De forma tal que se evidencian, como bien mencionaba la diputada Adriana y el diputado Absalón, se evidencia de manera muy clara la absoluta negligencia rayando en lo criminal. Nos queda claro que, aunque él vino a decir aquí que pudo haber sido mucho peor, estamos convencidos en Acción Nacional que pudo haber sido mucho mejor. Desde haber tenido 2 meses de anticipación para hacer un verdadero plan de preparación y actuación en el tema de la pandemia, el haber corregido al presidente de la República en sus declaraciones irresponsables de que se podía abrazar, de que era fuerza moral su subalterno y que nunca fue capaz de corregirlo. Entendemos que puede ser un secretario de ornato. Lo que es cierto es que ha estado cobrando como tal y tendrá que asumir las responsabilidades que como tal debió haber ejercido. ¿Quién debió haber llamado al orden? Al propio presidente de la República, el secretario de Salud, en sus responsabilidades. ¿Quién debió haber llamado al orden? Al subsecretario López-Gatell, él en función de sus responsabilidades. ¿Quién debió haber conducido con mayor cordura, con mayor ciencia el Consejo de Salud General? Él en su calidad de secretario. Es por estas razones que damos casi 200 pruebas directas en este juicio de los errores, de las negligencias, de las ausencias, de esta negligencia, insisto, que está rayando en lo criminal y que tiene enlutadas a muchísimos hogares, y en cada uno de ellos hay un padre, una madre, unos hijos, unos hermanos ausentes que se siguen llorando y seguirán llorando, pero deben de saber que ha sido verdaderamente por la negligencia desde la cabeza del titular del sector salud en México. Parte de tus argumentos habría que analizarlos en el tiempo. La primera cosa es si un hospital que tú dices que era del IMSS hace 20 años, en 20 años no se construyó, habría que ver los planes y programas del Instituto Mexicano del Seguro Social, porque pasó Vicente Fox, pasó Felipe Calderón, pasó Enrique Peña, y directores del IMSS habría que ver cuál fue el plan de infraestructura para ver si ese hospital… Pero estás hablando de una estructura. Hoy el presidente ha inaugurado hospitales que él no empezó, porque es el proceso de construcción y de diseño. Aquí la pregunta sería, ¿y por qué entonces el presupuesto federal en el tema de vigilancia epidemiológica disminuyó? ¿Por qué no teníamos la cantidad de pruebas suficientes para hacerlo? ¿Por qué el Fondo de Reserva Estratégica obligado por ley no lo teníamos? ¿Por qué? Y eso viene en el juicio político. ¿A quién le tocaba llamarle la atención? A un gobernador que decía que si eran pobres no se enfermaban, que nomás los ricos. ¿A quién le tocaba? Al secretario. ¿A quién le tocaba corregir? Al subalterno, al secretario. ¿A quién le tocaba conducir al consejo? Cuando tú no eres capaz, en un país de 128 millones de mexicanos, dar una directriz clara en cosas tan elementales como usar cubrebocas o no, guardar la distancia o no. E imagínate tú, como persona hoy en tu casa, metida desde marzo y sin trabajo en los medios de comunicación. ¿Cómo no sales a la calle a buscar la economía cuando no ha hecho economía? Cuando los aspectos de la pandemia son múltiples, no solamente el tema de salud. Y por último, habría que analizar también, por ejemplo, en el caso de los estados, porque ahora vamos a empezar a decir, es que él no tuvo la culpa de que estén gorditos, no tuvo la culpa de que tengan diabetes, no tuvo la culpa de que hayan fumado. No, nadie está diciendo eso. Pero la cantidad de muertos, por ejemplo, profesionales de la salud, hay una relación clara. Y cada vez que ha habido externos especializados marcan que ha sido un manejo absolutamente negligente. Ese es el detalle que estamos viendo hoy, Margarita. O sea, la ley, la Misión Pública Federal marca con claridad qué le toca hacer a cada quien. Si el presidente nombra un vocero, pues que lo nombre vocero. Pero en la calidad de subsecretario es responsabilidad de controlarlo. Así de simple. Entonces lo que estamos haciendo es la contrastación de que un organismo constitucional como es el Consejo de Salud General determina quién es, y es él, se llama Jorge Alcocer Varela.
¿Quién coordinó a Hacienda? Jorge Alcocer Varela. ¿Quién debió haber coordinado a Educación? Jorge Alcocer Varela. Y cuando el propio secretario de Educación se va antes a la sana distancia que la propia Secretaría de Salud lo diga, pues marca la falta de mando. Ese es el tema. Además marca el valor que le da el presidente a su bancada, que es cero. O sea, cuando hizo un parlamento cerrado, porque aquí hubo un parlamento abierto, todavía ahorita lo está viendo, donde vienen los actores, donde en teoría con el pueblo, con el poder, que es la contrapropuesta, donde hace el estudio y análisis de la iniciativa, no lo está apelando. Eso marca ese centralismo del presidente, eso marca quién manda y que aquí Morena no es más que ni siquiera extensión, es un tapete del Ejecutivo.